Dentro del proceso de reconocimiento de la interfaz de Autodesk Maya 2012, podríamos indicar que su interfaz, en cuanto a estructura y ubicación de la mayoría de sus elementos, no ha tenido un cambio considerable respecto a la versión 2011. Tenemos de manera fija una barra de menús en donde cada uno de estos menús tiene opciones específicas, teniendo integradas, digamos que la mayoría de las opciones que nosotros podemos realizar en el programa para cada uno de los procesos, resumiéndolo, digamos, en procesos de modelado, de animación, de trabajo de dinámicas y trabajo de renderizado, para resumirlo, digamos, en ese sentido. Dentro de la barra de menús hay unos menús que siempre están fijos independientemente del proceso que nosotros seleccionemos, los cuales son File, Edit, Modify, Create, Display, Window, Asset y Help. Los demás menús van cambiando dependiendo del proceso que nosotros vayamos seleccionando, y para ello entonces debemos de mencionar lo que es el selector de menú, el cual podemos desplegar haciendo clic en esta flecha o activando por medio de atajos de teclado o shortcuts cada una de sus opciones. Para ello tenemos entonces con F2 Animation, con F3 Polygons, F4 Surface, F5 Dynamics y F6 Rendering. Debemos tener en cuenta que NDynamics y Customize no tienen atajo de teclado, y por ende pues para seleccionarlos debemos hacerlo por medio del mouse. Cada uno pues puede observar que a medida que yo voy activando el selector en un menú específico, pues sus opciones van cambiando y son acordes a los procesos que podemos realizar dentro de cada uno de ellos. Seguidamente tenemos el Status Line, que tiene opciones muy específicas con unos iconos que nos indican qué es lo que podemos realizar allí con cada una de esas herramientas. Aquí por ejemplo podemos crear una nueva escena, podemos abrir una nueva escena, guardar, tenemos opciones de selección y de jerarquía, tenemos opciones de unión y de trabajos específicos de objetos, los snapping, tenemos opciones de render preview y configuración de render, y aquí manipulación de ubicación en cada uno de los ejes para los elementos. En esta sección de acá tenemos lo que es conocido como la estantería, o en inglés el shelf, el cual pues está ubicado por medio de pestañas, como lo podemos activar aquí de esta manera, y a través de una serie de iconos nos van indicando todas las posibilidades que tenemos dentro de cada uno de ellos. En ese sentido, nosotros también podemos hacerlo por medio de este cuadrito acá que tenemos al lado izquierdo, en el cual pues podemos definir cuál de ellos queremos activar. Entonces, por ejemplo, acá hacemos clic en Deformation y nos muestra las herramientas específicas que podemos realizar con los deformadores, y así sucesivamente. Adicionalmente, aquí tenemos una flecha que nos indica si nosotros queremos visualizar la estantería o no la queremos visualizar. Tenemos el shelf editor, a través del cual digamos que aparece en cada uno de las estanterías que tenemos predeterminadas y sus diferentes opciones, es decir, cada una de las herramientas que están incluidas dentro del mismo. Adicionalmente, pues nosotros aquí podemos tener la opción de cambiar el icono si lo deseamos. Podemos vincular un nuevo archivo, podemos modificarlo, pues digamos que no tiene mucho sentido hacerlo. Podemos cambiar el color del icono o el color del fondo, y digamos que adicionalmente nosotros podemos cambiar el texto de ayuda que nos va a salir a medida que nosotros nos ubiquemos sobre determinado elemento. Por ejemplo, acá nos indica que esta es la opción Learning Movies,
es decir, que son las ayudas que nos va a mostrar el programa. Si nosotros deseamos modificar, por ejemplo, esa información, vamos al Chef Editor, seleccionamos la opción y aquí en Tooltips pues podemos colocar incluso en nuestro idioma el mensaje que saldría. Perdón. Guardaríamos los cambios y aquí pues tenemos, como dice ahí, como lo podemos observar, y así sucesivamente nosotros podemos manipular, digamos, que ese tipo de opciones. Seguidamente aquí tenemos el toolbox, que está dividido en dos partes. Inicialmente tenemos herramientas de selección que son el lápiz, que me permite seleccionar un objeto determinado. Por ejemplo, si tengo esta pieza, al hacer clic lo selecciono, o puedo tener una selección por medio del lazo, ¿sí? Una selección más aleatoria, o también tenemos el Paint Selection Tool. Es un lápiz que me permite seleccionar el componente que yo tenga definido, esto lo veremos más adelante, más tres herramientas que son vitales, que son manipuladores para mover, rotar y escalar los elementos. Tenemos el manipulador universal, tenemos modificación suave, el Soft Modification Tool, y aquí digamos que nos carga la última herramienta que nosotros hemos trabajado, nos va a cargar en esta parte. Acá encontramos los paneles o las vistas que nosotros podemos utilizar. Aquí tenemos la vista simple, tenemos la forma de 4 vistas, tenemos el outliner y la perspectiva. El outliner es un elemento muy importante o un panel muy importante cuando necesitemos hacer trabajo de parentación, de agrupación, sobre todo para lo que es el proceso del rigging. Tenemos la vista perspectiva y el graph, que nos va a permitir manipular sincronización dentro de los procesos de animación. Tenemos el hypershade, digamos que tarda un poco en cargar, que es el panel que nos va a permitir hacer todo el proceso de materiales y alguna parte de lo que es la relación para el proceso de texturizado. Tenemos el panel o la opción de perspectiva, el graph y el hipergraph. Aquí también podemos hacer proceso de parentado o de jerarquización, que también nos puede servir para el proceso de rigging, para el proceso de animación. Y hay algunas vistas que no cargan por resolución del monitor. En este sentido, digamos que desde un computador portátil, por ejemplo, no nos cargarían todos estos elementos. En algunos incluso no alcanza a cargar si no está la opción de 4 vistas, depende de las pulgadas que tenga la máquina en la que estamos trabajando. Sin embargo, pues nosotros haciendo clic en este icono pues tenemos acceso a cada uno de ellos. Hay incluso más paneles de trabajo que pues veremos en procesos posteriores. Aquí abajo tenemos el time slider, que lo podemos interpretar también como la línea de tiempo, la cual está dividida en fotogramas. Tenemos el range slider, que nos va a permitir, digamos, que definir la proporción que va a tener nuestra línea de tiempo. Aquí tenemos la barra de reproducción, tenemos la barra de carácter, tenemos el editor, que en este sentido pues nosotros podemos definir si vamos a trabajar en Python o en MailScript. Y aquí tenemos el helpline, que es un comando, es una ventana o un espacio de ayuda que nos va a permitir, por ejemplo, definir qué operación estoy realizando, qué herramienta estoy manipulando, como lo vemos ahí abajo, ¿sí? Por favor, observemos la pantalla. Aquí, a medida que yo vaya utilizando cada una de las herramientas, me va indicando que lo que yo estoy seleccionando también es un método de ayuda. Seguidamente aquí tenemos, digamos, que las vistas o el espacio de trabajo como tal, que hablaremos seguidamente, y cada vista tiene un menú o un panel de menú con unas opciones específicas. Acá tenemos el editor de atributos, tenemos el Tool Settings
y el Channel Boss. Digamos que el editor de atributos y el Channel Boss son espacios o ventanas que nos van a permitir visualizar propiedades, hablándonos en esos términos, de los objetos que estemos manipulando dentro del proceso de producción 3D, teniendo en cuenta de que el editor de atributos pues, nos permite tener pestañas de digamos cada una de los procedimientos que vayamos realizando, si vamos realizando instrucciones, si vamos vinculando materiales. Todas estas opciones las podemos tener aquí, pero tienen digamos que propiedades similares. Y el Tool Settings es un espacio en el cual nosotros podemos modificar propiedades de las herramientas que estemos seleccionando o estemos trabajando. Entonces, en términos generales, digamos que esa es la interfaz que tiene Autodesk Maya, la cual es simple comparándolo con otros programas, y que a medida que vayamos practicando pues vamos a ir interpretando de mejor manera.